Está Gladys T para su nueva colección 2017, con 20% de descuento en su línea casual y fiesta. Muy bien, me gustaría saber, Tribuna, ¿qué opina de este tema que tiene varias aristas como han escuchado por aquí? A ver, José Luis. Bien, en particular creo que hay dos temas muy importantes. Yo invitaría a la gente que realmente lea la declaración que hizo este diputado del Partido Nacional. Y uno de los temas más importantes que dice es que los líderes de la Iglesia Evangélica hicieron un acuerdo para entrar dentro de política y militar dentro de todos los países y desde allí imponer sus valores o definir o defender sus valores o lo que se le ocurra. Lo segundo que dice, que es muy importante también, es que dice que en el caso de los homosexuales, él daría vuelta atrás, digamos, con la ley porque estarían fuera de la voluntad de Dios y que a esas personas hay que recuperarlas. Yo creo que esos dos temas son... O sea, seguir en la línea de que están enfermos. Seguir en la línea de que están enfermos. Es decir, esa es una... Todos podemos pensar en que realmente la agenda de derechos es irreversible, ¿verdad? El tema del matrimonio igualitario, el tema del aborto, son leyes irreversibles. ¿Por qué? Porque tienen, más allá de la discrepancia de una porción de la población que es legítima y que además habrá tenido sus argumentaciones desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista científico, incluso dentro del Parlamento, fue laudado. Pero lo que no puede ser es que hoy nos vengan a decir que por voluntad de Dios, desde afuera de esa discusión, hay gente que por lo menos es pervertida o que se alejó del camino y que hay que recuperarla. Entonces me parece que eso realmente es grave cuando sabemos que hay gente que está militando dentro de un partido político con esa filosofía además orquestada dentro del ámbito latinoamericano, porque es lo que plantea, de que líderes, lo está en la entrevista, está bien claro, y además dice por qué hay tantos evangelistas en Brasil, en San Salvador, en la Argentina, donde sea, y por qué están tratando de entrar en el Uruguay. Me parece que esa es la gran preocupación, más allá de que está el tema más importante, que es el tema de cómo se financia, cómo nosotros exonerando impuestos a las iglesias, ese dinero vuelve para mantener Pero este ¿cómo discurso. sabemos que, por eso yo lo planteaba en el bloque anterior, ¿dónde está la prueba de que ese dinero es el recaudado por los fieles? Es que la prueba está en sí mismo porque él lo está diciendo. La iglesia decidió participar políticamente. Sí, pero y no, es esa iglesia que está exonerada. Bueno, eso es una cosa y otra es pagarle las imprentas a una carrera política. Lo que estoy diciendo es que aún sin diferente. entrar en los $30.000 de financiamiento, está reconociendo de que la iglesia se está autofinanciando con la exoneración de impuestos. Sí, lo reconoce una nota. Bien. Fede. Yo podría pasar la tarde diciendo algunos derechos que el Partido Nacional a lo largo de su historia, de estos 180 años que venimos construyendo democracia, ha logrado. Pero voy a hablar de dos. Venís hace rato construyendo democracia. Sí. En 1842 el brigadier Manuel Oribe... Fue un chiste. Sí, ya lo sé. Pero... No fue el mejor chiste, pero está... En 1842, Manuel Oribe, el brigadier Manuel Oribe, abolía la esclavitud. En 1927, a instancia de Bernardina Muñoz, Uruguay se convertía en el primer país en el voto femenino. Y yo quiero leer, primero reivindicar algunas figuras del partido, como Beatriz Argimón y Graciela Guido, y también decir que este diputado que acaba de hablar terminó su exposición en el matrimonio igualitario diciendo que a donde hay amor hay familia y que acá hay familia, por ende hay amor. Y terminar, breve, el artículo 6º de la Declaración de Principios del Partido Nacional dice que la lucha por los derechos humanos ha sido y seguirá siendo uno de los objetivos consustanciales de nuestra lucha política. En consecuencia, el Partido Nacional continuará reafirmando los valores de solidaridad, convivencia familiar, respeto por todas las ideas y construcción integral de las personas humanas. Bien. De todas maneras, yo insisto en que acá no se está cuestionando el Partido Nacional. De hecho, el propio Partido Nacional cuestiona a uno de sus integrantes, que es otra cosa, para dejar en ¿no? claro y reafirmar como militante del Partido Nacional. Bien. Está bueno reafirmar para la tranquilidad de todo el Partido Nacional que esto es algo personalizado. Si bien esta persona se hizo cargo, puede que haya tentaciones de meter al Partido Nacional, pero no. Ahora, si bien hay que respetar que esta persona pueda decirlo, porque lo ha dicho siempre, como Verónica bien nos recordaba, también hay que, entre todos, salvaguardar este derecho maravilloso que hemos conquistado entre todos. Bien. Álvaro. Yo lo que no acepto es la iglesia en el Estado. Yo creo en el Estado laico y milito políticamente para eso. Si algún día me toca ocupar un lugar en el Parlamento, no voy a dejar que ninguna iglesia me diga nada de lo que tengo que hacer. Pero, ¿y esto es la iglesia en el Estado? A ver... Aquí tenemos que aclarar, porque cada vez que aparece cualquier expresión, y eso es un comportamiento de los uruguayos y que tenemos que ser críticos de ello.
El laicismo no tiene nada que ver con la laicidad. Cada vez que aparece una expresión de religiosos, inmediatamente se va a lo institucional. Yo soy un militante social y político y también soy pastor. Y desde la trinchera de la comunidad de fe en la que participo, pertenezco, no existen las visiones conservadoras, fundamentalistas, porque podemos utilizar esas visiones para una cosa o para otra. Ahora, yo creo que podrías pertenecer a otra. Que podría sí, tal vez pertenecer a otra. tuviera mirada, ¿no? El tema aquí es cuando se rompen los espacios y no se respetan los espacios. Yo estoy en un espacio democrático y no estoy siendo un defensor de la postura, más allá de que sea mi convicción, de la postura de una iglesia. No debe entrar la iglesia ahí. Porque eso ya está saldado. Bien diferente con lo que dice el mismo diputado, porque, por ejemplo, la misma ley nota que divina yo... por sobre... ¿Quién decía? La ley divina por sobre la ley. Lo decía Amarilla y lo decía también este muchacho. Estuvo acá, yo estaba sentado donde está Verónica ahora sentada, en este mismo programa cuando salió lo de la bancada evangelista, que en el Parlamento brasileño ha sido muy complicada esta bancada. O sea, cuando se mete como bancada religiosa. Pero es que ha utilizado la estructura de esta iglesia pero para su candidatura. El problema aquí es que la ley está clara en el financiamiento de los partidos y si se utilizan los canales de la justicia, esto se aclara. El punto aquí es, que creo que es el fondo y donde está el fundamentalismo, es ¿qué entendemos por la persona humana? Yo puedo pensar lo que se me antoje. De hecho, nos juntamos 3 cristianos y pensamos 5 posturas distintas e interpretamos los textos sagrados de manera diferente. El punto aquí es, en la sociedad civil, en el Estado de Derecho, el sujeto humano es objeto de derecho por una cantidad de razones. Algunos derechos se adquieren y aquí se adquirieron. Entonces, los derechos que se adquirieron, uno debe respetar, por lo menos si es republicano, ¿no? Y no tiene que venir una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, porque esto es lo que está pasando. Golpea, ¿por qué? Porque hay algunos corazones humanos que siguen pensando que el hombre solo se puede vincular con la mujer y que la orientación sexual está dicha por Dios. Pero eso es una lectura, eso es una ideología, eso no tiene nada que ver ni siquiera con el cristianismo originario. Pero lo que creo que acá debemos, cuando se plantea matrimonio igualitario, porque el matrimonio igualitario es como un eje que trastoca algo que los conservadores tenían agarrado, que era la familia. Es el patrimonio que a la derecha conservadora le pertenecía, la familia. Y entonces lo gay era contra la familia, cuando es todo lo contrario. En realidad nosotros somos gestores de familia desde el principio. Miren, hay una cosa graciosa que está pasando en estos días. El 28 de junio, ustedes saben que se recuerda la revuelta de Stonewall, la reorganización del movimiento LGBT internacional, y en el Uruguay, en el año 92, comenzó las primeras manifestaciones a través de, impulsadas por Homosexuales Unidos. Y ahora se cumplen 25 años, el Parlamento de la Ciudad de Montevideo, la Junta Departamental, va a hacer un homenaje a esos luchadores. A toda esa gente que trajo de alguna manera y abrió una agenda que fue la agenda de derechos ampliados, porque cuando pensamos en derechos humanos solamente pensamos en la privación de libertad, en los derechos políticos que se habían perdido, veníamos de la dictadura. La agenda se amplió y se va a seguir ampliando. De la misma manera que la Carta de Derechos Humanos empezó en función del horror que la Segunda Guerra Mundial nos había dejado y estableció determinadas pautas en lo que hace a derechos inalienables, pero después se fue ampliando, entraron las mujeres, entraron los derechos de los niños y siguen entrando, la agenda de derechos se amplía. Y de alguna manera legislar implica eso, ampliar el horizonte de sentido en la inclusión de derechos para todas las personas. El gran punto que cuando en el debate nos peleamos con este derecho o con la dignidad de una persona, porque cada vez que alguien quiere cambiar la orientación de una persona, la orientación sexual está planteando cambiar la dignidad de la persona. No, la persona humana tendría que ser esto otro, que es lo que yo pienso y entra en mi esquema, en mi cosmovisión. Pero no es así. La ciencia lo dice, la academia lo dice,
las realidades humanas lo dicen. Claro, ahora, el tema es que igualmente, por más que lo digan 40, si hay uno que quiere decir otra cosa, en un país democrático lo Tiene puede derecho. hacer. Pero ¿no? además, Eso, hay uno que Pascal lo quiere decir- decía, Entonces- defenderé tu derecho a expresarte a pesar de de que tu el opinión mismo equivocada. no esté de Acá acuerdo la con él. peligrosidad del asunto no es lo que plantea Fernando, que sería lo ideal. Yo voy con mis convicciones a legislar desde mis convicciones porque eso es imposible que no sea de esa manera. Yo insisto, este diputado ha dicho que dice, soy pastor de 5 iglesias, dentro de una organización que tiene muchas iglesias, ellos me siguen como pastor y yo llevo todo esto al Parlamento. Esta me parece que es la cuestión más peligrosa, porque una cosa es decir, señores, tenemos casualmente un pastor evangélico que ha sido elegido, y otra cosa que es decir, la iglesia evangélica está usando toda su estructura. En este momento se alió con el Partido Nacional, pudo haber sido otro, no creo que ese sea Bueno, el pero a tema. ver, la iglesia evangélica, Para ¿eso formar sería subestimar una a todos los bancada? fieles que no pueden pensar por sí mismos? Bueno, Bueno, ahí determinados... a habrá ver, que ver porque hay un detalle que es bien importante. ¿Es hacer militancia Aquí estamos diferente? hablando de iglesias que, por ejemplo, tienen comunidades, refugios, hogares, llame usted como quiere, de adictos a las drogas, de adictos entonces al estamos alcohol. hablando de un escenario de que vulnerabilidad además que hace una trabajan. diferencia. Este mismo diputado dice que él vive en un hogar con 120 personas en esta circunstancia. Cuando se le pregunta cómo obtuvo el dinero para financiar su campaña, habla de una comisión general, pero reconoce que sí, que cada dirigente tuvo que financiar su campaña. Cuando se le pregunta cómo se financia su iglesia, dice que cada uno de estos jóvenes, en su gran mayoría jóvenes, tiene que trabajar para financiar el proyecto. A mí me sigue preocupando que toda esta estructura esté hoy en un partido y esté hoy en el Parlamento Nacional, como estructura. ¿A alguien le preocupa también este punto? Es una clave, estaba tratando de decir, que por ahí creo que pasa la clave de la calidad de la democracia de la República. ¿Qué quiero decir con esto? Existe, primero, en Uruguay la libertad de cultos, por supuesto. Viva la libertad de cultos. Y viva, yo estoy a favor de que justamente esa libertad provoque que las iglesias estén exentas de pagar impuestos. Yo defiendo ese derecho. Ahora me parece una cosa interesante. Hay un diputado que fue electo en Uruguay no por integrar una iglesia, por integrar un partido, las listas de un partido. Y ese diputado dice que si su partido, porque hasta que no me digan lo contrario, es su partido, una vez que llegue al gobierno, él va a impulsar la reforma de cierta agenda. Y, lo acabamos de escuchar, hay otro diputado de ese partido que dice no revisar esa agenda. Acá hay un conflicto que debe dirimirse en forma clara a la población. ¿Cuál es la opinión que tiene el partido con relación a esos temas? Y si esa persona está fuera de lo que plantea el partido, ¿por qué motivo está en ese partido? Bueno, pero si es por eso, mirá, en el está Frente diciendo. Amplio hay una interna donde también, si es por eso, deberían separarse muchísimos sectores. Y sin embargo, hay un consenso, o funciona la disciplina partidaria, por ejemplo. Victoria, yo creo que estas cuestiones que se están planteando aquí, estas interrogantes que son todas legítimas, las contesta la propia esencia y dinámica de la política. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando alguien se presenta ante la ciudadanía a pedir el voto, ya sea porque integra un partido o porque integra un grupo dentro del partido, lo hace en base a una propuesta programática. O sea, ¿qué es el voto? El voto de alguna manera es un contrato entre el ciudadano y el candidato que aspira a ser elegido. ¿Para qué aspira a ser elegido? ¿Para qué aspira a ser elegido? Para cumplir aquello que se compromete ante la ciudadanía, ya sea en un programa específico o en un conjunto de ideas. En la medida en que ese pacto democrático se cumpla y se realice, no es objetable. Ahora, lo que sí es objetable es presentar un programa, presentar una serie de propuestas y luego actuar en contra de esas propuestas. Eso es lo objetable en la democracia. Engañar al votante es lo censurable. Ahora, cuando alguien dice, yo quiero ser diputado para esto, y la gente lo vota, ¿le vamos a reprochar que sea coherente consigo mismo? ¿Le vamos a reprochar que quiera llevar a la práctica en minoría o en mayoría? No importa. ¿Le vamos a reprochar que trate de llevar adelante las ideas que él ha anunciado frente a la opinión pública? Hasta ese punto estamos ignorando lo que significa el sistema democrático. Y además, acá hay una palabra, agrego que en este caso todos los grupos de presión en la sociedad tratan de vehiculizarse a través de determinados representantes políticos para que defiendan. Esto es natural en una democracia. O sea, no es una cosa, oh, qué horrible, hay una iglesia que está influyendo. Es obvio que esa y otras iglesias. Hay una diputada del Frente Amplio que pertenece a la iglesia umbandista, no sé qué, umbandista. Susana Andrade.
Susana Andrade. O sea que vamos entonces a señalizarle, decirle a los umbandistas no pueden votar dentro de un partido. No es la bancada evangélica, no son los evangélicos, los negamos. Digámosle, sí, son los evangélicos, bienvenidos a nuestro partido. Aquí están los representantes. Si eso fuera así, de frente, vamos arriba, pero esto no, esto me deslindo, no son nada, pero cuando traen los votitos y la plata, les decimos ok. Aquí hay una historia también, que por eso nuevamente digo, la ley, ¿por qué la democracia en el Uruguay funcionó con una estructura de partido y se ha reglamentado tanto la estructura de partido? Porque la estructura de partido garantiza los canales democráticos mayores para que el votante finalmente no sea engañado. Hay un determinado patrón de conducta que manejan este tipo de iglesias evangélicas, que no todas las iglesias evangélicas operan como misión vida, que es específicamente el sector en el que este diputado se representa. Entonces, hay una incidencia mayor del liderazgo del pastor en la comunidad, la ideología del pastor incide en la comunidad y se genera una dinámica donde el pastor juega un rol céntrico muy importante. ¿Hablando de manipulación? Y, ¿por qué no? Entonces, ese es el problema. Yo no estoy haciendo la acusación directa, yo digo que es un perfil comportamental. Después este mismo pastor, no voy a poner el nombre de la persona porque creo que tiene que ver con comportamientos, y ha pasado esto en Brasil, y en Brasil está prácticamente haciendo trastabillear los principios democráticos brasileños, de la forma en cómo se han organizado. Entonces, este formato de eclesiológico, pastoral, ha generado que finalmente se genere un caudal de votos. Y ese caudal de votos entra en esa misma dinámica. Entonces, no tiene nada que ver con la libertad de culto, no tiene nada que ver con la libertad religiosa, pero podría ser investigado, podría ser observado. Para eso está la ley de partidos. ¿Y por qué? Los partidos son responsables. Si yo tengo un grupo que se me acerca, que cumple este tipo de características, los socialistas... ¿Cuál sería la diferencia con otras formas de proselitismo o militancia política, de favores, de ir al pueblo tal y prometerle llevar no sé qué y así conseguir votos? ¿Cuál sería la diferencia? La ley de partidos también mira ese tipo de comportamientos electorales y cómo... ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de prever es sanear los canales de cómo se llega. Es muy difícil establecer, cuando hay un vínculo emocional y afectivo tan estrecho... La vulnerabilidad de la población, ese es el punto. Entra en juego. Bien, ese es el tema. Señores, tenemos que hacer una pequeña pausa, ¿me permiten? Que son además los últimos días de la gran promoción del multifocal ocupacional de la óptica Estela Ginchuk, que saben que se van a comprar un multifocal ocupacional y Estela Ginchuk les regala otro, así que no se lo pierdan. Durante junio nada más, quedan pocos